Hermanos, por favor, busquen en sus Biblias el libro de Marcos, Marcos capítulo 9. Hoy vamos a estar tratando de desempacar o de empezar a escudriñar lo que dice el versículo 9 al versículo 13. Marcos capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. El título que le he puesto a la predicación es ¿Cuándo viene Elías? ¿Verdad? Y no es Elías que está por fuera, no es en este Elías, ¿no? Estamos hablando del Elías bíblico. ¿Cuándo viene Elías? Bueno, yo quisiera darles un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en este capítulo para ponernos en contexto, ¿ok? Recuerden, los apóstoles vienen de un regreso, de un retiro espiritual con el Señor. Fueron a tener un retiro espiritual los 12 con el Señor. Jesús les estaba dando como un intensivo de aquellas cosas que habían de suceder en los próximos días. Ya estaba el próximo a la muerte, estaba una semana de la muerte, y entonces este intensivo sirvió para afinar algunos detalles con los apóstoles, ¿ok? Ellos tenían que enfrentar algunas cosas y ciertamente el Señor, que es bueno, no quería que ellos fueran tomados a la imprevista, sino que Él les empieza a decir ciertas cosas y a dar ciertas cosas que van a acontecer. Si ustedes recuerdan, el capítulo 9 nos habla también de cuando Pedro confesó. Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Ahí el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dicen, bueno, Elías, profeta, etcétera. El apóstol Pedro responde correctamente a la pregunta de Cristo. ¿Y tú y ustedes quién dicen que soy? Bueno, él dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él declara eso excelentemente. Luego Jesús les declara también que ese Hijo de Hombre debía ser torturado y debía morir en los próximos días. Como es de esperar, los discípulos estaban tristes porque esta noticia no se la esperaban. Esperaban que Él no fuera a morir. Luego, en el versículo 2 dice que 6 días después de esto, es decir, una vez que Pedro confesó y que el Señor le declara todo esto, 6 días después, el Señor toma aparte a Jacobo, a Pedro y a Juan, se va a un monte donde ellos experimentarían de manera personal la transfiguración. En la gloria de Cristo en todo su esplendor, como nunca antes ellos lo habían visto. La transfiguración donde la gloria de Dios brotó de Cristo. No fue que vino de arriba, sino que provenía de Cristo. El rostro dice que brillaba, el rostro de Cristo dice que brillaba más que el sol, que sus vestiduras estaban iluminadas. Y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan siendo testigos de esto. ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer el Señor? Bueno, hablamos la semana pasada de que su tristeza quizás les estaba causando pues el hecho de que no estaban atentos, y el Señor viene y les muestra que Él es Dios. Él se le muestra, descubre su piel, por decirlo de alguna manera, y muestra lo que Él es, Dios, con toda su potencia. Y ellos están allí de pie, ven a Elías y a Moisés, representantes de la ley y de los profetas, y luego dice que ellos quedaron solos. Cristo quedó solo allí, y que escucharon una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Como diciéndoles a los apóstoles, ¿saben qué? El Antiguo Testamento apuntaba a Él. Y ahora ya no tenemos que seguir el Antiguo Testamento. Ahora hay uno que tienen que escuchar y prestar atención en todo lo que le está diciendo. Ustedes acaban de confesar que Él es el Mesías y ahora escuchan de mi boca, del mismo Dios, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Dice que ellos cayeron como muertos, ahí postrados de miedo. Luego Cristo les dice, les pone su mano y dice, no temáis, tranquilos, soy yo, levántense. Después de esta escena gloriosa es que inicia el pasaje. Después de esta escena donde ellos están perplejos, pero al mismo tiempo descansando en el Señor, quien ahora les da ánimo y dice, no teman. Empieza entonces los versículos que tenemos a continuación. Ahora, ellos están con nuevas interrogantes en su cabeza. Ellos conocen algo que desconocían. Ellos ven ahora a Cristo en su gloria y ahora vienen en su cabeza y tienen ciertas preguntas. Pero ellos no saben cómo
responder y cómo hacerse ellos mismos se cuestionaban y decían, pero ya voy en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Y tenían un arroz con mango en su cabeza. Ellos pudieron ver a Cristo en su esplendor, sin embargo, ellos no podían atar los cabos del Antiguo Testamento con Cristo. Ellos descienden, Cristo va a Jerusalén, va camino a la cruz, ellos siguen pensando, Él dijo que tenía que morir, que iba a ser maltratado. Ellos no entienden cómo es posible que ese Dios glorioso que ellos vieron, ahora tengan que enfrentar la muerte. No entendemos eso. No entendemos cómo cuadra que la muerte, tu muerte, nos va a llevar a la gloria. Y ahí, entonces ahora sí leemos el pasaje que vamos a estudiar a continuación. Versículo 9 dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Como primer punto, yo quiero que ustedes vengan conmigo, caminemos allí, y lo primero que vamos a ver es la orden que Cristo le da a los apóstoles. Hay una orden que ellos tienen que llevar a cabo, a estos tres. Estos tres fueron los que estuvieron ahí en la presencia del Señor, viendo la transfiguración, un evento tan trascendental para ellos. Y ahora el Señor les ordena que no digan nada a nadie. No digan nada. Ellos están descendiendo de la montaña y el Señor les está diciendo no digan nada. ¿Saben? Es interesante, pero los discípulos fueron obedientes. Los discípulos, estos tres discípulos fueron obedientes. Ellos no reaccionaron como recuerdan en el capítulo 1, el leproso, que fue sanado y Cristo le dijo, ve y no le digas a nadie. Y el leproso no contuvo la información y fue y la divulgó en todas partes. No fueron como el sordomudo que también recibió la sanidad del Señor y les dijo, no le digan a nadie. Y ellos salieron, no se pudieron contener, desobedecieron la voz del Señor. Ahora cuando escuchaba. Pero estos, los apóstoles, aunque no entendían muy bien lo que estaba pasando, ellos estaban allí escuchando lo que el Señor les estaba diciendo, estaba dando una orden. Y recuerden, ellos acaban de escuchar la voz de Dios, del cielo, que les dice, óiganlo. Es una orden dada por Dios, oigan a Él. No escuchen a más nadie, lo que Él diga, háganlo. Él es mi Hijo amado. Y ahora el Señor va a empezar a dar a su primera orden. No le digan nada a nadie. Cállense por un momento. No digan nada. Esperen al evento que ha de acontecer próximamente. Y ellos fueron obedientes. Hermanos, el propósito principal del Señor, una vez más, es salvar a muchos, a mucho pueblo, a pueblo de toda lengua, tribu y nación. El propósito era liberarlos de la muerte eterna, de su pecado. Y la idea era que él no quería que ninguno de los que estaban ahí presentes creyeran solamente en lo espectacular de sus sanidades. Eran asombrosas. Pero él no quería que nosotros pusiéramos y que ellos pusieran su atención en eso. Eso es extraordinario, muy bien, pero no vean eso como algo para anunciarlo. Todavía no, hay un mensaje mucho más importante. No vean lo espectacular. Ustedes vieron la gloria de Dios mostrarse frente a ustedes. Ustedes no solamente vieron, sino oyeron del cielo. Y Cristo le dice, no digan nada. ¿Por qué Cristo le dice no digan nada? Bueno, porque todos estos milagros y todas estas cosas que el Señor estaba haciendo con los apóstoles solamente apuntaba a lo que era el mensaje real. Un mensaje poderoso, bien poderoso o más poderoso que el hecho de ver el milagro en sí. Era el mensaje que cambiaría la historia del creyente que estaba
o más bien el que iba a poner su fe en él, ese mensaje es el evangelio. Y Cristo lo que le dice es, espérense, todavía los eventos no han terminado. Hay un verdadero mensaje el cual transformará verdaderamente sus vidas. No algo externo, no simplemente decir, wow, qué bueno tú eres, qué grande tú eres, sino más bien hay un mensaje que es muy sencillo, pero muy poderoso. El mensaje del evangelio, aquel que realmente cuando es pronunciado y predicado, trae conversión, trae vida y vida en abundancia. Cristo le dice, espérense. Y los discípulos, interesantemente, hasta Pedro, obedeció. Ellos obedecieron, escuchando la orden de Cristo. Ellos se sometieron a lo que Cristo les había dicho. No trataron de darle la vuelta al mensaje. Bueno, ¿será que él quiso decir? No. Ellos simplemente obedecieron. Escucharon al Señor y obedecieron. Actuaron correctamente. Hermanos, eso nos dice a nosotros que por más que nosotros estemos en una condición de pecado, si tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos actuar correctamente. Ayer hablábamos con los jóvenes, les decía, sí, la vida de cristiana es imposible vivirla. Imposible vivirla, pero en tu fuerza, en mi fuerza, podemos vivirla en el poder del Señor. Y eso significa que cuando nosotros atendemos, escuchamos la voz de Dios y obedecemos esa voz, usted está haciendo lo correcto, aunque a usted no le parezca. Porque los apóstoles pudieran pensar, pero ¿cómo vamos a callarnos? Todos los demás tienen derecho a saber esto. Señor, somos 12, tú elegiste a 12, vamos a decírselo a ellos. El Señor dice, no digan nada. Pero qué egoísta, Señor, está haciendo. Y podían pensar ellos que el Señor fue egoísta, pero el Señor sabe lo que está haciendo. Y aunque ellos no lo entendieron, ellos simplemente obedecieron. Bueno, usted y yo debemos actuar de la misma manera. A veces no podemos entender cómo Dios nos está diciendo o nos está mandando algo. Pero a veces no es necesario entender para obedecer. No, a veces simplemente hay que obedecer porque Dios así lo ordena. Ellos reconocieron que Jesús era el Señor, y esto es algo para reflexionar en nosotros. Hermanos, ellos no solamente escucharon la voz y creían lo que estaban viendo, pero ellos actuaron en consecuencia a lo que ellos eran. Ellos eran verdaderos hijos de Dios y reconocían que Cristo era el Señor de sus vidas, y como Señor debían obedecerlo. Lamentablemente, en el ministerio de Cristo, cuando Él estaba en medio de las multitudes, muchas personas le decían Señor también. De sus labios para afuera decían, tú eres el Señor, Señor y Señor y Señor. Sin embargo, cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 6, versículo 46, nos dice que el Señor les dice, ustedes me llaman Señor, me llamáis Señor, Señor. No me dejan quieto, ¿para dónde vais, Señor, Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Eso es incoherente. Totalmente incoherente. Tú no puedes llamar a Cristo Señor y al mismo tiempo no oír lo que Él te dice o no obedecer lo que Él te dice. Es una incoherencia. Nosotros debemos tener cuidado cuando escuchamos la voz de Dios y sabemos lo que Dios nos está diciendo y al mismo tiempo simplemente le decimos, Señor, sí, pero ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero. La orden era no decir nada. Y ellos no dijeron nada, aun y cuando ellos estaban confundidos y no entendían muchas cosas y tenían preguntas en su cabeza, simplemente reconocieron, tú eres el Señor. Y la única manera de reconocer que Él es el Señor y nosotros su siervo es que estemos siempre por debajo de Él y obedezcamos lo que el Señor siempre nos tiene que decir. Ahora, no solamente les dijo no digan nada, sino que les da un tiempo. Hay un tiempo para todas las cosas. La orden era, ¿saben? No digan nada hasta que yo resucite, hasta la resurrección de los muertos. Una vez que yo resucite, pues ustedes tendrán que abrir su boca y hablar de lo que han visto y han oído. Ellos no podían hablar después de que se cumplieron los tiempos. El Dios soberano tiene todo bajo control. Tiene sus tiempos bien marcados. ¿Saben? Yo me preguntaba y decía, ¿por qué Cristo vino hace 2000 años y no vino no vino ahorita en este tiempo? ¿O no vino antes de que Israel se pervirtiera tanto?
¿Por qué vino justamente en ese tiempo? Y bueno, cuando uno lee la Biblia, en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, vino el Hijo de Dios. Es decir, Gálatas nos está diciendo que Dios tiene un tiempo, Él tiene un reloj, que no es tu reloj ni mi reloj. Usted tiene un cronos, si es verdad, un tiempo. Pero Él tiene un kairos. La palabra kairos lo que significa es el tiempo de Dios. Un tiempo que tú ni yo manejamos. Es el tiempo de Él. Y Él sabe cuándo ha de venir y cuándo ha de hacer las cosas. Cristo le dice, cállense y cuando yo resucite ustedes van a hablar. Bueno, el Dios soberano tiene todo bajo control. Él domina todas las cosas y Él sabe cuándo nosotros debemos hablar, actuar. Faltaban todavía 2 eventos importantes para que ellos pudieran hablar, la cruz y la resurrección. Todavía Cristo no había completado estos componentes vitales del Evangelio. El Evangelio habla de la vida que Cristo vivió en este mundo, pero no solamente es eso, es la muerte de Cristo, la muerte que Él sufrió. Pero no solamente la muerte, es la resurrección de Cristo. Si nosotros solamente pensáramos en la muerte o en la vida de Cristo aquí en la tierra, pudiéramos pensar, bueno, sí, fue un buen hombre. Y hasta ahí nomás. Pero si nosotros lo llevamos a la cruz, nosotros podemos decir, wow, ahí se ve el amor de Dios en la cruz del Calvario. Pero si lo dejamos en la cruz, vemos a un buen hombre muriendo. Y a nosotros, pues, los más dignos de miseria, de conmiseración. Pero el Señor resucitó. ¿Para qué? Para mostrarnos el evangelio completo. Es una transferencia completa. Su vida bien vivida te la dio a ti. Su muerte cruelmente vivida también. La ira de Dios viniendo sobre él para no caer sobre ti. Y luego que tú y yo muramos en esta vida, si así el Señor lo permite y no viene antes, simplemente nos levantará. Porque Él vive, nosotros vivimos con Él. Y nosotros la semana pasada hablamos de eso, de esas razones por las cuales nosotros debemos creer en el Evangelio o en la resurrección. Y en este sentido, el Evangelio todavía le faltaba. Le faltaba 2 elementos importantes. Todo aquel que pone su fe en ese Cristo resucitado, pues entonces verá la vida. Ellos venían bajando y discutían entre sí, dice la palabra. Ellos no sabían bien qué estaba pasando. Acaban de ver al Señor, a Elías, y luego el Señor le dice, no hagan nada, no digan nada hasta que yo resucite. Y luego se vienen a su cabeza más problemas o más interrogantes. Versículo 10 dice, y guardaron la palabra entre sí, es decir, vamos a obedecer. Pero luego dice, discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el Señor? Aunque ellos obedecieron, no lo entendieron. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que ellos no entendían lo de la resurrección? ¿Es que acaso se refiere al hecho de que no entendían qué significaba resucitar? No, porque ellos estaban claros. Ellos conocían el concepto de resucitar. Recuerden, ellos fueron testigos de cómo Cristo resucitó a más de uno. Ellos mismos, dice la Biblia, que cuando salieron, cuando Dios los envió, algunos resucitaron muertos. Ellos conocían, el Antiguo Testamento les hablaba de la resurrección. Si usted lee Job es uno de los precursores de la resurrección. Job 19:25 creo, dice específicamente, yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos yo veré mi carne, con esta carne que aunque sea deshecha, en algún momento mi Redentor me levantará y yo le veré en mi carne, en mi cuerpo. Hablaba de la resurrección, de manera que ellos tenían el concepto y entendían lo que significaba eso. Pero ¿qué era la confusión de ellos? La confusión de ellos y en lo que discutían entre sí era ¿por qué Cristo tendría que morir primero? La resurrección, lo que ellos pensaban era ¿por qué va a resucitar? Es decir, primero para que una persona resucite tiene que morir. Y la idea era ¿por qué tiene que morir? Entonces, de manera mental, ellos están discutiendo entre ellos. Inclusive, ellos están revisando el Antiguo Testamento. ¿Y cómo yo sé esto? Bueno, por el pasaje que viene a continuación. Ellos están discutiendo ahí en su cabeza
entre sí viendo qué es lo que pasa. Ellos empiezan a preguntarse, ¿qué es lo que acontecerá ahora entonces? ¿Cuándo vendría el reino de Dios? Porque, ¿por qué tiene que morir Cristo? Ellos tenían una lucha interna para entender esto. Incluso después de la resurrección de Cristo, ellos continuaron con esta lucha. Y yo les quiero decir la razón, hermanos, es que ellos tenían una creencia anterior a Cristo que, aunque estaba fundada en la Escritura, se habían desviado, o más bien estaba mocha. Había un entendimiento parcial de lo que era vendría a ser el Mesías. De tal manera que ellos están igual que todos los demás, viendo y pensando, ¿por qué tiene que morir? No entiendo esto. Como les dije hace un momento, después de la resurrección, ellos todavía tenían estas preguntas en su cabeza. Si usted lee Lucas 24, 21, cuando van los discípulos de Camino de Maús, esos dos discípulos del Camino de Maús, ellos van ahí también hablando entre sí, discutiendo. Y decían, ellos que estaban decepcionados incluso. Versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos estaban hablando y bueno, pero si Él era el Mesías, bueno, Él tenía que redimir a Israel. Ya era para que Él viniera y nosotros estuviéramos reinando. Y dicen ellos, y ahora después de todo esto, hoy ya es el tercer día y no ha acontecido nada. No ha pasado nada. La idea del judío era, el Mesías llegaba y ese Mesías vendría a reinar. La idea de ellos era un reinante, un gobernante político, quien iba a quitar a los romanos y él se pondría a reinar sobre el pueblo de Israel y así sobre el mundo. Y Israel sería la gran potencia, el favorito de Dios, etcétera, etcétera. Pero ellos están, otra vez, tratando de atar cabos, inclusive los mismos apóstoles. Los apóstoles en Hechos 1, 6, después de que Cristo resucita, Él le aparece en el aposento alto y le está dando, después de 50 días de hablar con ellos, del reino de Dios. Ellos preguntan, Señor, ¿y restaurarás? ¿Cuándo restaurarás tu reino? ¿Cuándo va a ser eso, Señor? ¿Restaurarás en este tiempo tu reino? Y Cristo le dice, no es necesario ustedes que conozcan eso, pero ustedes tienen que permanecer en Jerusalén porque vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Su trabajo no es saber los tiempos de Dios. Su trabajo es estar obedeciendo lo que yo digo. Ustedes van a ser testigos de lo que han visto y oído. De manera que su interrogante llega a través sus preocupaciones, o más bien su intento de descifrar lo que era lo que estaba pasando, llegan a través de una pregunta. La pregunta del versículo 11. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, en otras palabras, ellos entienden, los doctores de la ley, son los fariseos, los escribas, ¿verdad? Y ellos lo que están es preguntándole es, ¿por qué los expertos de la ley dicen que antes de que venga el Mesías tendría que venir Elías primero? Hermanos, todo judío estaba atento a lo que decía la Escritura. Recuerden, todavía el Nuevo Testamento no se ha escrito. Todo lo que estaba escrito era Antiguo Testamento. Y ahora los discípulos están tratando de recordar la enseñanza que ellos han tenido. Y tienen presente al profeta Malaquías. Y específicamente capítulo 4 de Malaquías, quien decía que Elías era el precursor que vendría primero. Aquel que allanaría los huecos del camino. Aquel que derribaría esa muralla que estaba. El que iba a anunciar, el rey ha llegado. Y el pueblo de Israel esperaba a Elías porque entonces al ver a Elías, ellos se tenían que componer. Porque detrás de Elías vendría el Mesías. De tal manera que ellos están ahí, pero ya voy. Nosotros acabamos de ver a Elías allí. En la transfiguración estaba Elías. Y vimos que tú eres el Mesías. Y dentro de su corazón hay tantas preguntas y tantas cosas, tantos cabos que atar, que ellos dicen, bueno, ya lo que nos toca, el evento que toca es el reino restablecido. El evento que toca es ir a Jerusalén, pero ir con poder. A reinar contigo. Eso es lo que toca.
Y es interesante que realmente lo que había en su corazón era otra cosa. Lo que ellos una vez más no entendían y que era vital. Y cuando veamos los capítulos 10 y 11 vamos a ver que el Señor tiene que repetirles esta enseñanza una y otra vez. Él tenía que morir. Lo que ellos no logran entender, ¿por qué tú insistes tanto que tú tienes que morir? No lo entiendo. Versículo 12. Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. En otras palabras, muchachos, escúchenme. Lo que dijeron los fariseos y escribas es verdad. Eso es verdad. Primero viene Elías. Eso es necesario. La profecía apuntaba a que Elías debía venir primero. Y eso es lo que tenía que haber pasado. El Señor sigue diciendo, ya en forma de pregunta, pero una pregunta como acusativa. Dice, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Eso también era parte de la profecía. Lo que ellos estaban viendo era una parte de la profecía, pero no la otra parte. Ellos estaban enfocados en el hecho de que el Mesías vendría y ya se acabó los problemas. Se acabó el sufrimiento. Vamos a ir, derrotamos a toda esta gente y ya reinamos con él. Pero lo que ellos descuidaron y pasaron por alto era que la profecía también decía que el Mesías tenía que padecer. Hermanos, eso lo dice desde Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, versículo 15, nosotros encontramos el evangelio, o que llaman protoevangelio, el previo del evangelio. Génesis 3:15 dice, y es Dios diciéndole a la mujer que vendría de la simiente de la mujer uno que sería herido en el calcañar y que éste heriría al Satanás en la cabeza y lo mataría de una sola vez de manera definitiva. Así que el Señor desde Génesis le está diciendo, va a tener que padecer, va a ser una herida muy pequeña, sin embargo tendrá que padecer. Pero no solamente Génesis, si usted lee Isaías 53, ahí está el Antiguo Testamento mostrándonos cómo debía padecer el siervo de Dios. Pero lees el Salmo 22 y lo ves ahí una vez más. Si lees Zacarías capítulo 12, versículo 10, lo dice de esta manera. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, este es Dios hablando, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como el que se aflige por el primogénito. Él estaba diciendo una vez más, llegará el día que el Mesías tendrá que morir, pero ellos no lo vieron así. Ellos interpretan hasta el sol de hoy estos pasajes como que el que se afligía, el que tenía que sufrir, el Mesías que habla, o más bien el siervo que habla en Isaías 53, era Israel. Que eran ellos los que estaban sufriendo, que eran ellos los que estaban sufriendo en manos de los romanos. Y ellos entendían mal la profecía. Pero la primera parte de la profecía, si quiere decir que el Mesías tendría un precursor, eso lo entendieron muy bien. Por eso entonces no le caía en su cabeza el hecho de que cómo es posible que si ya vimos a Elías ahí y tú eres el Mesías, ¿cómo es posible que digas ahora que vamos a morir, que tú vas a morir? Pero Cristo no los deja con la duda. Él le responde y le dice en el versículo 13, pero os digo que Elías ya vino. Sí, es necesario que Elías viniera. Y él vino primero. Y este es el tercer punto. El precursor. Juan ya vino. Todo lo que la Escritura dice y dijo en el pasado tenía que cumplirse y se cumplió. Cristo está haciendo una vez más, levantando sola Escritura aquí. Cristo está levantando no solamente algunos pasajes de la Escritura, sino toda la Escritura. Hermanos, es importante que cuando nosotros leamos la Biblia, no leamos un versículo por aquí y un versículo por allá, y entonces lo conecto porque aquí dice la palabra y aquí dice otra, y entonces yo hago una conexión. Y eso es lo que va a pasar.
Bueno, mucha gente ha tratado de hacer eso y lo que ha hecho es levantar una herejía, levantar una falsa doctrina, una falsa enseñanza, algo que el Señor no ha dicho. Bueno, a los fariseos les encantaba hacer eso. Leían un poquito por aquí, leían un poquito por acá, lo que no les agradaba, lo echaba a un lado. Bueno, y Cristo dice, no, así no es. Toda la Escritura tiene que cumplirse, aún aquello que no me agrada, aquello que no me gusta. ¿Cómo es posible que el Mesías tenga que morir? No, ellos no aceptaban eso. Los líderes religiosos rechazaron esa enseñanza, inclusive los apóstoles. ¿Y por qué? Porque no lo comprendían. Pero no solamente rechazaron al Mesías, lo primero que hicieron fue rechazar al mismo precursor del Mesías. Recuerden, ellos rechazaron a Juan el Bautista. Y así como rechazaron a Juan el Bautista, rechazarían a Cristo. Ellos estaban tan pendientes de un precursor, de acuerdo a lo que ellos tenían en su cabeza, que pasaron por alto lo que la Escritura decía. Elías vino. Juan vino en el poder de Elías, dice la Biblia. Juan vino en el poder de Elías, con el espíritu de Elías. Elías no vino literalmente, pero Juan era exactamente igual a ese Elías que se fue. Estaba en el mismo lugar predicando, predicaba el mismo mensaje, vestía igual que él, lo que comía era exactamente lo mismo, y vino en la época donde el pueblo estaba totalmente desviado. Si usted lee Lucas capítulo 1, versículo 17, dice, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. De esto se dice, o que esto lo está diciendo el autor de Lucas, refiriéndose a Juan. Es lo mismo, él vino en el poder de Elías. Pero, una vez más, la religión que tenían ellos en la cabeza, descuidaron las Escrituras, desecharon aquellas cosas que no comprendían y simplemente o no las aceptaban y empezaron a hacer una religión y ahora estaba frente a ellos. Aquello tan anhelado, tan esperado por el pueblo y lo rechazaron. Cristo mismo dice claramente en Mateo capítulo 11, versículo 14, que Juan es ese Elías que había de venir. Si tú lees Juan 14 dice, y si quieres recibirlo, hablando de Juan, él es Elías, él es aquel Elías que había de venir. Qué trágico el hecho de que tú esperes a algo y que lo anheles y que celosamente te guardes para eso que estás esperando y luego eso que estás esperando está frente a tus ojos y que tú lo deseches. Sería lo más terrible que nos pudiera pasar a nosotros. Hermanos, aquí estuvo el más esperado por ellos. Recuerden, la religión que ellos levantaron en el exilio, precisamente la levantaron celosamente para guardar el Mesías. Celosamente, ellos memorizaban pasajes como Malaquías. ¿Por qué? Porque sabían que eso debía retumbar en la mente y en los corazones de las personas para estar atentos a que cuando Él apareciera, pues estuviera allí. Y fíjense que cuando los fariseos llegaron al bautismo de Juan, ¿qué preguntaron ellos? ¿Nos tienes locos, Juan? Dinos claramente, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? Y Juan dice, no, yo no soy. No soy. Y uno pudiera decir, bueno, pero ahí él le dice que él no es. Es que Juan hizo el trabajo de Elías, pero él no era Elías, era Juan. Y lo que no entendieron era que el mensaje no era la persona, sino el mensaje que Juan traía era el verdadero mensaje, el mensaje que allanaría los valles, que los tumultos del camino los quitaría, que prepararía, y eso fue precisamente lo que vino a hacer Juan cuando predicó en el Jordán: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Hermanos, ellos estaban ahí viendo eso y rechazaron una vez más
el Mesías. Ellos no podían aceptar que el Salvador del mundo, aquel todopoderoso, tendría que morir. ¿Cómo es que va a morir? No lo entiendo, no lo acepto. Y por eso lo mataron. Lo mataron porque no entendieron. Y es interesante que al darle muerte, ellos mismos cumplieron lo que la Escritura decía de él. Ahora los discípulos sí reconocían que Jesús era el Mesías. Ellos no entendían todas las cosas, pero ellos estaban verdaderamente apercibidos de que Él era el Mesías. Inclusive después de la resurrección, ellos iban a entenderlo, pero en este momento simplemente se limitaron a obedecer. Ellos serían testigos y fueron testigos de la transfiguración. Si usted recuerda a Pedro diciendo en segunda de Pedro, capítulo 1, diciendo, el 20 y 21, diciéndole a la gente, o del 19, diciéndole, mira, yo oí, no es fábula lo que yo le estoy contando. Nosotros fuimos testigos cómo el cielo se abrió, vimos a Cristo transfigurado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Porque Juan también lo dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos empezaron a hablar lo que habían visto y oído. Y ahora, el mensaje que el Señor les está dando o les dio a ellos en la transfiguración fue uno muy claro. Aparte de decirles, yo soy Dios, yo soy el Mesías que tanto esperaba. Aparte de eso, les da el mensaje de que todo lo que la Escritura decía de Él se había cumplido. Todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba, ¿dónde apuntaba el Antiguo Testamento? Apuntaba a Él. Fue claro cuando Moisés y Elías desaparecieron y solamente quedó Cristo en medio de ellos. Todo lo que la Escritura dice tenía que cumplirse. Y se cumplió y ha de cumplirse todo lo que está escrito, que todavía nosotros sabemos que no se ha cumplido. Hermanos, si eso se cumplió, si fue real la transfiguración y Pedro nos comenta, hermanos, yo lo oí, yo lo vi, no es fábula, yo estuve allí y por eso estoy dispuesto a morir. Y vaya cómo murió Pedro. Pedro estuvo dispuesto a ser crucificado y no como los demás, no, boca abajo porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Estoy dispuesto a morir. Yo creo en lo que estoy diciendo. No por un sueño, no porque alguien me lo dijo, porque yo lo vi y lo oí. La Escritura les estaba, o más bien el Señor les estaba dando en la transfiguración, hermanos, un adelanto de las glorias que vendrían en el futuro. Recuerden, el Antiguo Testamento hablaba de la gloria del que habría de venir. Bueno, eso que ellos vivieron ahí en la transfiguración fue como un tráiler, como un anticipo de aquellas cosas que habían de venir, pero al mismo tiempo es un anticipo, más bien es la evidencia de todo lo que hablaron en el Antiguo Testamento, los profetas, ahí estaba mostrándoseles. Cristo le dice a ellos, mira, habrán algunos que no gustarán la muerte antes de que vean esa gloria. Versículo 1 del capítulo 9. Ustedes, hay algunos aquí que no van a morir todavía hasta que vean un destello de esa gloria, como una promesa. Luego hay la transfiguración y termina entonces el pasaje diciéndonos que Cristo mismo les aclaró que Elías ya vino. Y dice que hicieron todo lo que quisieron como estaba escrito de él. Hermanos, la Escritura ha de cumplirse. Es que, hermano, yo no entiendo por qué uno lee algunos pasajes de la Biblia y algunas cosas y dice que vendrá tormento y tribulación. Bueno, ¿sabe? Todo eso es parte de lo que la Biblia enseña que tú y yo debemos pasar. Algunos pasaremos por algunas cosas como tribulación. Y cuando hablo de tribulación, ¿verdad? No piense en el futuro, la gran tribulación. No. Ahora mismo usted está pasando por tribulación. Todos estamos pasando por tribulación. Hemos pasado por persecución. Quizás nosotros aquí de una manera visible, como lo vemos en la Biblia, nosotros en Venezuela no. Pero allá afuera, hermanos, solamente hace falta revisar un poquito. Hay una página que se llama Puertas Abiertas.
Son hermanos cristianos que se dedican a recopilar todo lo que es la persecución del cristianismo en el mundo. Y pasan historias, hermanos, videos de hermanos siendo asesinados porque creen en el Evangelio, porque están dispuestos a morir, a dar su vida y no negar a su Señor. Y uno se pone a pensar en todas estas personas muriendo hoy en día y solamente pensar, el Señor dijo eso. A muchos los tiran en la sinagoga, dice. Y usted puede pensar, no, pero esos fueron a ellos. Sí, pero algunos de nosotros también seremos echados en las cárceles. Sería un privilegio para nosotros ser partícipe de eso. Así lo veo yo. El ser tenidos por dignos de sufrir por causa del Evangelio. Y todo eso está en la Escritura y tenía que cumplirse y se cumplió, pero también se cumplirá lo que ha de venir. Lo que ellos vieron en la transfiguración fue un destello de la gloria de Dios, de esa gloria que nosotros, si así el Señor lo permite, veremos cuando Él venga por segunda vez, porque la Biblia sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos todas las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuáles son las cosas que deben suceder pronto? He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. En otras palabras, la profecía que esperamos es la venida del Señor. Hermanos, eso ha de cumplirse, aunque usted no lo crea. Cristo vendrá, y así como en el tiempo de los apóstoles, ellos no pudieron entender, así nosotros quizás no lo podemos entender ahora. ¿Por qué? ¿Cuándo es que va a venir? Pero es que estamos pasando por muchas necesidades, ya es hora de que venga, Él tiene su tiempo. Pero hay mucha gente que dice que viene y no viene. Mi abuelo decía que venía y no viene. Hermano, no tengamos la venida del Señor por tardanza, dice Pedro. No la tengamos por tardanza, porque Él en su tiempo vendrá. Y así como se ha cumplido lo que se dice allí, se cumplirá lo que viene a continuación. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8. Esto es glorioso, hermano. Esto ha de cumplirse. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, con su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Él estará sentado en el trono. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, mira lo que le dice el ángel a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, se han de cumplir. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere, heredarán todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ay, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Hay unas cosas que todavía no se han cumplido. Todavía no hemos visto cielo nuevo y tierra nueva. Por eso es que todavía vemos el mal reinando en medio de nosotros, hermano. Todavía falta. Todavía hay cosas que no entendemos. Si usted entra en el libro de Apocalipsis y hay cosas que no son fáciles de entender. Pero lo que uno entiende de Apocalipsis es que al final de cuentas Él vendrá y nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y usted dirá, ¿y cómo será eso? ¿Será literal? ¿Será algo espiritual? Mi hermano, yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé y estoy seguro es que Él dijo que Él vendría y que esas palabras que Él ha dicho son fieles y verdaderas. Y el que cree en Él dice, ya no llorará más. Ya no habrá más muerte para él, ni sufrimiento ni dolor. Ay, pero aquel cobarde. Ay de aquel cobarde, hermanos. Porque también dice que el cobarde, el que no tiene el valor de simplemente negarse a sí mismo por reconocer delante de cualquier hombre que es un pecador y que merece la muerte, y que el único que es Señor es Cristo.
Aquel cobarde que no tiene el espíritu para venir ante la presencia de Dios y humillarse y empezar a obrar de acuerdo a lo que Él ha dicho. Aquel cobarde que simplemente se la da de machito frente a cualquier persona aquí en el mundo, en algún momento va a enfrentar a Dios. Y ahí no va a haber poder contra Él. Dice simplemente que ni los cobardes, ni aquellos incrédulos, ni los abominables, ni los homicidas. Ay, gracias Señor que yo no soy homicida, ¿sabe? Cuando usted se enoja con alguien, usted es un homicida, eso dice Cristo. Te enojaste con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá. Te enojaste con tu prójimo, con cualquier dirigente político que no te agrada, con aquel jefe que es cruel. Dice la Biblia, tú eres un homicida. Ay, gracias porque yo no soy fornicario. Ah, sí, la Biblia dice que cuando tú miras en tu corazón a aquella persona y la tienes en tu corazón, en tus pensamientos, ya pecaste, eres un adúltero y fornicario. No, hermano, yo no soy ningún hechicero. Ah, no, pero ¿sabes qué? Utilizas a Dios como si fuera una varita mágica. Yo no, pero ay, Dios mío. Y cada vez que yo quiero algo de Dios, lo invoco para que Él venga y haga aquello que yo quiero hacer. Hago de Dios mi ídolo inclusive. Y cuando hablo de Dios, no es de Dios el Dios verdadero. No, es mi Dios el dinero. Mi Dios la riqueza. Mi Dios en mis placeres y deseos. Ah, ¿cuántos de nosotros somos mentirosos? Todos somos mentirosos. Y claramente dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, los discípulos estaban aquí sin entender muchas cosas. Como quizás usted también estará preguntándose, hermano, ¿todo esto a qué viene conmigo? No estoy entendiendo. Si usted no entiende, está bien. Haga como los apóstoles. Lo único que debe hacer es creer que Cristo es el Señor. Que Él vivió una vida sin pecado. Que murió en una cruz injustamente. Pero al mismo tiempo, una muerte sustitutiva. Una muerte que usted debía morir, pero que resucitó al tercer día para vencer a la muerte. Si tú has puesto o pones tu fe en Jesucristo, hermano y amigo que me escucha, esas palabras finales de Apocalipsis no tocarán a su puerta. Pero si tú rehusas creer en Jesucristo, pues esto te vendrá, aunque no lo entiendas. Nos bastará una eternidad para entender todo lo que Dios ha dicho y cómo lo ha dicho. Sin embargo, su misericordia hoy sigue disponible. Su misericordia hoy sigue abierta para aquel que no ha creído en Jesucristo. Lo que Él ha dicho se cumplió y se cumplirá. Eso es lo que usted debe entender. Eso debe bastar. Y que lo que se cumplirá porque el Dios justo lo hará. Y aquellos que tienen vida en Jesús gozarán de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el que no tiene vida irá al fuego eterno. No es difícil de comprender eso. Lo que es difícil de aceptarlo. Y eso está bien. No lo acepta, está bien. Pero es la realidad. Concluyo con esto. La verdad siempre será verdad, aunque usted no la crea. La verdad siempre será verdad, aunque usted no lo acepte. La verdad siempre será verdad. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, mi Señor, porque una vez más nos muestras tu misericordia, Señor, tu bondad, tu amor para con nosotros, Señor. Gracias porque en estos pasajes, Señor, nosotros vemos promesas, Señor, que se cumplieron, Dios. Promesas que tú dijiste, Señor, y se cumplieron tal cual tú las habías dicho, Señor. Padre, pero también en tu palabra vemos
promesas que aún han de cumplirse. Ayúdanos. Ayúdanos a conocer que no solamente Elías vino, sino que el Rey del universo, el Rey de nuestra vida ya vino y que vivió una vida impecable, que murió en una cruz y que se levantó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a vivir por esa verdad, Señor. Y el día de mañana, Santo, cuando estemos en tu presencia gozando, Señor, de tu presencia, de tu majestad, de tu gloria, allí, Señor, seguro estamos de que tú responderás nuestras preguntas, aclararás nuestras dudas, pero danos la fe que necesitamos para seguir creyendo. Y aquel que no tiene ninguna, tráelo, Señor, de muerte a vida. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.